Hola, hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Verónica. Hoy vamos a hacer un unboxing de productos que han llegado de AliExpress. Vamos a ver qué son. Este video no está patrocinado. Me encanta porque cuando uno compra cosas, vienen miles de paquetes adentro de un paquete. Vamos a ver qué son. Este video no está patrocinado, simplemente lo hago para que vean. Se puede comprar muchos moldes por internet, son económicos. Miren todos los paquetes, no se nota la dimensión, pero son cantidad. Vamos a ordenarlos. Hay moldes también. Vamos a hacer un hueco. Vamos a ver. Son ideas para que ustedes puedan conseguir estas cosas si les interesa, porque voy a hacer diseños. Voy bastante atrasado con la edición de los videos, tengo muchos videos, tengo unos 17 videos aproximadamente para editar que están grabados y claro, no me da mucho tiempo. Este molde es de silicona, se suele usar para hacer resina, para hacer posavasos, pero es una plantilla, me encanta porque al tener, lo estuve mirando perfectamente antes de comprarlo, entonces uno puede poner una línea de carbón activo, después igual no le pone nada, pero otra de jabón de glicerina de carbón activo y va a quedar un diseño estupendo. Sí, yo creo que compré dos. Tenemos dos. Yo no compro más de 2 o 3 cosas a menos que sea algo que me encante, porque claro, yo lo hago para los tutoriales. A veces tengo que hacer para mercados y con 2 o 3 me valen bien. La idea es hacer la plantilla. Hacemos la plantilla y luego los desmoldamos y lo ponemos de base en otro jabón. Entonces, pero va a quedar una plantilla con efecto como de 3 dimensiones, un efecto óptico va a dar. Son cosas que les muestro para que vayan teniendo ideas. Vamos a ver este. Cuando lo elijan es importante que vean de que estén totalmente cerrados, porque si ustedes ponen un color aquí y se le va, no le va a servir, pero si está totalmente cerrado pueden ir poniendo colores para hacer efecto mosaico. No sé si se nota bien. Entonces compré 2. Todo lo compró en AliExpress. Y llegan súper rápidos. Yo creo que de este compré 3. No, compré 3 de cada uno, porque el otro también. Hay muchos diseños que no sirven, pero son de posavasos para hacer de resina, que también me gusta mucho hacer cosas de resina. Y hace mucho que no hago. Tengo moldes para hacer jaboneras. Voy a ver si me animo a hacer alguna jabonera para que ustedes puedan hacer un kit. Esto también puede servir de jabonera. Lo que pasa que necesitarían que tenga agujeros. Entonces, esto es una idea que pueden conseguir para hacer plantillas. Hacen las plantillas. Yo creo que compré 3 porque las ponen así y pueden sacar un pan. Aunque lo hagan finito, pero va a quedar con todos estos dibujos. Y luego lo cortan y esto puede quedar maravilloso. Hay que probar, pero yo creo que esto sí puede funcionar. Vamos a ver el otro.
estos son para hacer decoraciones. Y a mí me encanta decorar todo. Es como si fuera, es una flor, pero es como un rosetón de esos antiguos. También tenemos 3. Y este molde es de jabón. Y hay 1. No recuerdo exactamente cuántos compré. Es 1, puede servir para jabón o para vela. Es el rostro de una mujer. Es una mujer con flores que sirve. Este tipo de moldes sirven tanto para el Día de la Madre, para Navidad, para los enamorados, para San Valentín. Si ustedes cuando hacen diseños navideños, voy a abrir estos mientras que les explico. Si ustedes hacen, salvo que tengan seguro ventas, si ustedes llenan el puesto de artículos navideños y por esas cosas no las venden, tienen que esperar un año para venderlos. En cambio, yo, por ejemplo, para Navidad suelo hacer o cestas, suelo hacer pocos jabones navideños, porque, bueno, si no los vendo, los uso yo. Pero si ustedes hacen, por ejemplo, 100 jabones y venden 20, tienen 80, los tienen que guardar. Hay jabones, cuando son de colores claros, esos funcionan bien, pero si son de colores oscuros, suelen migrar los colores. Entonces, al migrar los colores ya queda todo oscuro, queda todo gris. Es diferente. Esto es ya para irnos preparando para las cosas de San Valentín. Que las cosas de San Valentín sí se venden mucho mejor que las de Navidades. Este es un corazón. Este es un molde de corazón. Es como para hacer una vela. Esto se suele hacer con yeso. También se puede hacer con parafina duro. Se puede rellenar con yeso. Entonces, la parte de arriba del corazón. Tenemos la parte de arriba del corazón, la parte de abajo del corazón. Entonces, aquí se puede rellenar una velita. Se rellena. O sea, esto es para hacer la base. Una vez ustedes tengan la base y la parte de arriba, pueden hacer cajitas de resina. También pueden hacer jabones con esta forma, porque ustedes lo hacen y son 2 jabones, así como son los corazones, porque van a quedar completos. Primero hacen como cuando hicimos lo de Halloween con la bañera, pues pueden hacer la mitad del jabón y la otra mitad del jabón, y los enamorados se lo parten, una parte para uno y otra parte para otro. Suelen dar mucho juego este tipo de moldes, aunque uno los ve y dice es para una vela. Sirve para vela, para resina, puede servir para jabón también. Y estos que no tengo corazones, pero no tengo este tipo de cosas. Tengo muchos moldes. Y a veces, antes de comprar un molde, pues lo pienso porque ya no tengo mucho lugar para guardar. Pero son hermosos porque son cartitas, corazones, ositos. Este tipo de cosas tengo uno solo pedí. O sea que con uno me voy manejando, porque si ustedes ven esto, al ser muy fino, tienen que fundir glicerina, poca cantidad, pues si funden mucha, habría que recalentarla, pero funden poca cantidad, lo ponen, hacen un poquito así y enseguida, aunque no esté del todo seco, enseguida lo pueden desmoldar y seguir haciendo. Entonces con 1 o con 2, yo creo que les va bien. No es necesario tener 20 o 30. No somos una fábrica, somos artesanos. Los artesanos igual sacan de un diseño 10 jabones y ya luego sacan otro diseño. No es una fábrica. A ver, este que es pequeño. Me encanta abrir paquetes y yo creo que a la gente también le gusta. Este es otro, porque es todo preparar para San Valentín, ya empezar para San Valentín. Y esto también sirve para el Día de la Madre, para Navidad, para lo que ustedes deseen. Este jabón, si bien lo pueden rellenar por este lado con yeso o con resina para hacer un portavelas, lo pueden rellenar para jabón. Lo ponen, lo rellenan con glicerina, lo dejan secar. Una vez seco lo desmoldan. Inclusive pueden hacer, como se hizo en el video de Halloween de la bañera, con trocitos de jabón, lo pican todo, trazos que vayan sobrando, entonces hacen eso
y luego aquí lo rellenan y queda un jabón bonito, diferente. A ver aquí. Pues aquí tenemos más de estos. Estos dan mucho juego. No son muy caros. Y es lo mismo. Cuando los busquen, pueden buscar moldes para resina. Hay muchos moldes para resina, porque ellos hacen mucha imitación de miniaturas de comer. Hay muchos moldes que son muy pequeños. Yo los he comprado y los he probado. Y al ser una silicona diferente, fíjense de que para yeso o para jabón suele ser esta. Pero para resina suelen ser estas. Yo creo que soporta más el calor porque la resina levanta mucha temperatura. Si este molde es más pequeño, no lo van a poder desmoldar porque no va a ser tan flexible. Esta resina, esta silicona es dura. Entonces, lo que tienen que mirar cuando eligen el molde es que esto termine ahí. Que no sea algo abierto, como por ejemplo una flor que puede ser abierta. Se les va a ir el color, pero estos no. Vamos a ver este otro. Y sorpresa, otro sobre. Al final estos sobres me encantan porque son rosa. Me encanta guardar cosas. Porque me parece que todo puede servir. Cuando hacen jabones, hablando también de eso, de miel, este tipo de bolsas las pueden guardar y este tipo de bolsas sirve. Pues lo mismo. Este es otro corazón. Este igual es más fácil para hacer de glicerina. Hacen el borde rojo, por ejemplo, y luego por aquí lo pueden hacer blanco. Pueden hacerlo, ni siquiera es necesario que lo hagan todo completo. Lo pueden hacer porque lo más bonito es esto, lo que se va a ver aquí. Entonces lo pueden, o hacen el jabón solo aquí adentro, que yo tengo moldes así. Tengo un video, pero es una plantilla con bastantes. Pero este solo, es como para hacer una velita. Voy a ver si hago algunas velitas también, que aunque sea de corazón, sirve para Navidad. No es necesario llenar todo de Navidad. Esos son flores. Cuando tienen muchos pétalos, a veces, creo que son claveles o no recuerdo exacto, suelen cortarlos por aquí y le ponen gomas elásticas, porque esto al desmoldar se puede romper. O si lo hacen, por ejemplo, de vela, tiene que ser una cera de abeja o una parafina, algo que sea muy duro, porque la cera de soja cuando uno lo desmolda se rompe, a menos que esté cortado. Entonces tendrían que cortarlo para poder hacerlo. Entonces tenemos dos. Sí, dos. Ellos ya es como que no sé, será casualidad, pero muchos vienen hasta con instrucciones por dónde cortar. Vale, voy a ver este que me da curiosidad. Este viene súper bien. Un nylon rosa, que me encanta. Esta es otra calidad de silicona. Estos son una belleza. Estos sí yo creo que son un poco más caros. Pero son una belleza. Estos me encantan. Estos son, miren qué bonito. Es una cesta como de mimbre. No sé si se nota. Es una cesta de mimbre con flores. Entonces el jabón que podemos hacer dentro es cualquier fórmula. Pero le pueden poner, por ejemplo, las hojitas verde, las flores rojas o color crema. El aceite de jojoba, por ejemplo,
les va a teñir un poquito, entonces los pueden hacer rositas rosas o les pueden poner un poquito de mica, pero luego con marrón hacen la cesta y le pueden dar la altura que quieran, lo pueden hacer por la mitad porque es grueso y va a quedar hermosísimo. Es una cestita de flores, esto para el Día de la Madre, para Navidad, porque a veces para Navidad también no regalan jabones navideños, regalan jabones bonitos para las chicas, para las abuelas. A mí, por ejemplo, me compran muchísimo para esas abuelitas. Entonces, igual no los quieren con un Papá Noel, pero los quieren con algo bonito. Entonces, ponerles te quiero sirve para todo. Entonces ahí ya tienen ideas. Este es otro. Bueno, son los tres iguales, pero yo creo que compré cestas varias. Pues me encantaron. Es otra calidad. A mí, yo hace añares que tengo este tipo de jabones, de moldes. Lo que sí a veces, con el tiempo, noto cuando los pongo arriba de una mesa, como que va alargando una grasitud. No sé si será la misma grasitud del jabón o si el molde va alargando algo de grasitud. Pero yo los tengo perfectos. Los lavo y los seco y luego los guardo en una caja. Pero esta es una silicona mucho mejor, mucho más dura. Son todos diferentes tipos de silicona. Vale, ya van quedando menos, pero muchos. Y también compré esencias. Bueno, aceites esenciales. Estos son bolsas. Estos son bolsitas porque tengo unos perfumadores de armario y tengo algunos wax melts, entonces para ponerlos aquí. Esto es una idea, vienen 100 bolsas y sale muy barato también. Entonces uno los pone así y quedan protegidos. Y seguramente aquí hay más bolsas, porque yo compré bolsas para envolver todo. El año pasado, cuando hice wax melts, hice una cajita y los puse. Puse, por ejemplo, 5 wax melts y eran cajitas pequeñas, con una ventanita y se podían ver los dibujos. Pero ¿qué pasa? Los wax melts largan grasa. Entonces la caja, todos los que no se vendieron, perdí las cajas. Porque fue largando la grasa. Entonces este año no voy a hacer 100, igual hago 10 bolsas o 20 bolsitas, porque son de 2 tamaños diferentes. Y los voy embolsando a medida que se van vendiendo. Pero para no estropear, porque las cajas las tengo que tirar, están todas engrasadas por detrás. No se olviden, la cera de soja es grasa. Y nosotros si le ponemos un poquito de aceite, el calor las va alterando y va alargando grasa. Ay, este me encanta. Este tengo creo que una o dos, porque mucho antes de empezar con el canal, nosotros con mi hija hacíamos cosas de arcilla polimérica, inclusive hacíamos esa pasta que se hace con maicena y lo que es pegamento. Nos quedaban unas cosas hermosas. Entonces nos habíamos comprado una muñequita. Creo que es esta la que tenemos. Y me encantaron. Entonces ahora compré 3 muñequitas. Bueno, en realidad es un molde solo. Compré las muñequitas para hacer más, porque esto es hermosísimo. Es ese toque romántico que me encanta. Y bueno, les pueden hacer cantidad de cosas. Inclusive con arcilla polimérica pueden hacer. Arcilla polimérica que ya la venden hecha. Y la otra arcilla que se hace con maicena y con pegamento. Lo van haciendo, es como una plastilina. Entonces van haciendo y hacen adornos. Nosotros no hacíamos nada para vender, lo hacíamos para nosotros. Decorábamos la tapa y le poníamos alfajorcitos, merenguitos, todo hecho con esa arcilla. Y también hicimos mucho de este tipo de cosas. Por ejemplo, si teníamos que decorar una tarta para nosotros, pues hacíamos eso, hacíamos el adorno y quedaban guapísimos. Yo me hice una tarta de cumpleaños de flamenco con hojas de mostera que me encanta. Y bueno, me compré un molde como este, pero de un flamenco grande. Entonces hice la decoración con el flamenco grande y luego hice decoraciones pequeñas de flamenco. Aunque éramos 3 festejando, pero bueno, hacemos algo bonito.
Entonces, ahora este es el siguiente, que me encantan las cosas así como de mandala y todo. Tienen elefantitos. Esto es para seguir eso, la temática de patrón. Yo vi que aquí era muy pequeño, pero uno puede tirar botones. Entonces, aunque no quede exacto, pues va quedando degradado. Fue una idea cuando vi el molde y yo creo que va a funcionar. Pues ya queda 3. Cuando ven moldes verdes de silicona, cómprenlo porque son estupendos. Tengo cantidad, aunque yo creo que esta calidad de molde superó todo. Esto también son unas rosas, si lo pueden ver. Son unas rosas como para hacer un jaboncito con rositas. Este tipo de moldes también lo que tiene es que los limitan mucho. Siempre van a sacar este molde, este diseño. Un molde liso con cosas así para poner, como por ejemplo estas o la del corazón. Pueden hacer lo que quieran. Pero bueno, también quería cosas así que quedan bonitas y son fáciles porque uno pone el molde y ya está. Y este seguramente que es el mismo. Me encantan estas bolsas. Lo que claro, tienen agujero y no sirven para mucho. Queda este. Yo guardo los moldes en cajas grandes que me regalaron en una tienda. Aquí hay más paquetes adentro. Es como las muñecas rusas. Entonces los guardo clasificados por temática. Tengo una caja grande, todo de flores. Todas las cosas de flores las pongo aquí. Entonces cuando digo voy a hacer algo de flores, es agarrar esa caja y todo de flores. Después tengo otro de todo animales. Tengo otro de, por ejemplo, naturaleza y, bueno, ahí pongo cosas de mar, no flores en concreto, pero sí tengo árboles y tengo animales, todo lo que sea de naturaleza. A ver, ¿esto qué es? Ah, estos son unos frascos. Estos son unos frascos pequeños que compré lo que pasa es que son demasiado pequeños. Los compré para hacer los wax magnets scoopables, para ponerlos como, creo que compré 3 y me mandaron 3 así, como para hacer unas muestras, bueno, para hacer los videos. Estos sirven hasta para hacer cremas, que yo no sé hacer cremas. Yo no sé hacer cremas. Sé que se hace con fases y con cosas así. Aquí venden base de crema y luego uno le pone los aditivos, pero cómo se hace la base de crema no lo sé. Lo que les decía, entonces voy guardándolos, es la manera de tenerlos ordenados y que no se aplasten. Pero que vean de que esto que es delicado, que no se puede rayar, que no se puede estropear, lo envuelven súper bien. Porque estaba esto con el paquete grande y a su vez bolsitas. Es que es una de plástico. Pues aquí tenemos 3. 3 para hacer esos wax melts. Se puede hacer muchas cosas con esto. Yo compré 3 y bueno, creo que compré más, pero a otra persona y todavía no ha llegado. Ha llegado solo esto. Y aquí, este es el grande. Ah, no, son frascos. Pensé que eran esencias. Pensé, porque en el mensaje que mandan, estas bolsas yo las guardo todas, los papeles de burbuja, los guardo para envolver velas y si tengo que hacer algún envío. A
ver aquí. Por eso lo abro con cuidado para no romperlo. Vienen súper bien envueltos y nada se toca con nada. Este yo creo que es mejor. Estos yo creo que son mejores. No quise comprar de cristal, porque para las cremas sería mucho mejor de cristal. No quise comprar de cristal porque si se cae uno, se estropea. Porque lo que vamos a poner son velas, pero las que se sacan con cuchara. Inclusive, quiero ver si puedo hacer algún jabón en crema o algo con potasa, que yo ya compré la potasa. Este sí vino abollado. Este vino abollado. Hay que revisarlos todos porque hay que, si les pasa esto, sacan la foto y le dicen, este también, que se puede, claro, se pueden arreglar. Lo que pasa es que si uno va a comprar y quiere hacer un regalo, va a agarrar la lata bien, no va a agarrarla mal. O sea que estos dos yo creo que no van a servir. Estos tres no van a servir. Estos dos sí. Este tampoco. O sea, igual no compren porque si tenemos, vamos 3 bien y 4 mal. Ahora tenemos 4 y 4. Bueno, tenemos 5. De todas maneras, en AliExpress son muy serios. Esta está marcada aquí. Que es mínimo, pero bueno. Son muy serios. Si uno les muestra, les dice, les tiene que escribir un email. Les dice, mira, esto a mí no me va a servir. Porque yo no puedo vender esto así. Entonces ellos devuelven el dinero. Devuelven el dinero proporcional. No devuelven todo. Me pasó solo una vez. Me dijeron, tienen que mandarlo y nosotros le devolvemos el dinero. Claro, si yo tengo que mandar esto a China, que el envío me sale un dinero, no me compensa, prefiero perder el dinero. Pero bueno, es para que sepan cómo vienen las cosas. Yo compré unos aceites esenciales. Cuando lleguen les voy a hacer un video porque di con una fábrica que siempre yo les pongo en los videos el enlace. Di con una fábrica que vende aceites esenciales. No serán de las mejores calidades, pero son buenos. Y mi hija, por ejemplo, es súper alérgica y no le hace nada. También compro muchas cosas en Península y compro muchas cosas en otros lados, no solamente compro ahí. Pero hay una forma que si uno pone las gotitas de agua sobre agua, o sea, las gotitas de aceite sobre agua, se va a dar cuenta si el aceite es esencial, porque el aceite flota sobre el agua. No todos, porque hay algunos que por la composición no va a flotar por naturaleza, aunque sea el mejor aceite. O sea, tienen que tener un poco de cuidado, no juzguen de que son malos cuando de repente son buenos. Y es por la composición de justamente ese aceite. Pero por lo general suelen hacer así. Y bueno, esta fábrica, que yo la conozco por fotos en internet, porque inclusive la anuncian mostrando sus fábricas y todo. Y si uno empieza a leer la etiqueta en sí, pues son de gran cantidad, porque son frascos grandes, que muchos me preguntan de dónde saco frascos tan grandes. Y realmente me dan muy buen resultado, porque la persona más alérgica que puede haber en el mundo es mi hija y no les pasa nada. Y sí tienen lo que dicen que tienen y el porcentaje que dice que tienen. Entonces es una opción económica, porque hay muchos, por ejemplo, herbolarios, tiendas, no todos, pero habrá mucha gente que compra y envasa. Entonces compran ahí a gran cantidad y envasan en tamaños pequeños, en frascos pequeños. Entonces al final es lo mismo. Entonces, si miran donde tengo los videos de aceites esenciales y todo, siempre yo les pongo un link que no está patrocinado, pero sí AliExpress, si la gente entra y compra, sí nos da un céntimo o nos da alguna cosita, porque en realidad nosotros estamos promocionando sin darnos cuenta. Pero realmente no lo hago ni por eso ni por promocionarlo, simplemente para mostrarles dónde yo compro las cosas, porque mucha gente me dice de que los moldes son guapos. Claro, yo paso horas buscando. Este me encantó.
Este me encantó. Espero que les haya gustado el video, que saquen provecho, que sepan que si esto lo reclaman, les devuelven la proporción. Lo que tienen que hacer es escribir y sacarle fotos. No vale con que vinieron rotas. Simplemente sacan fotos y nada, ellos le devuelven. Estos paquetes llegaron hace como 4 días y por hacer el video no los había abierto. Así que tengo que decirles que llegó todo, que llegó bien y esto no. Pero claro, es que tienen un viaje muy largo. Porque si ustedes se dejan estar, no pueden reclamar después. Porque ya me estaban mandando diciendo, si usted no lo recibió, por favor avise porque te devuelven el dinero. Y si usted lo recibió y no confirma, pues le pagamos. La forma que ellos tienen es AliExpress, y supongo que será Shein y Temu lo mismo, pero AliExpress es una persona paga y ellos tienen el dinero. Hasta que el artículo no llega y el cliente no confirma, el vendedor no cobra. Por eso es que era el apuro también para abrir el paquete y para confirmar de que estaba todo bien. Si está todo bien, no pasa nada, confirmar o no, porque AliExpress dice, doy 3 días o 4 días y si no confirma, doy por hecho de que ha llegado todo bien, porque cuando llegan las cosas mal, todo el mundo reclama a lo primero. Entonces, lo que tienen que hacer es que si viene algo defectuoso, como las latas, es escribirles, mandarles las fotos y se hace una mini disputa. En esa mini disputa, AliExpress es el mediador. Entonces dice, el cliente está diciendo de que esto no le sirve porque no lo va a poder vender. Y a su vez la otra persona también va a defender porque no va a querer decir, le di el artículo y no voy a cobrar nada. Entonces el vendedor también va a decir alguna cosa. Pero AliExpress siempre tira para el cliente. Yo no he perdido ninguna disputa y compro muchísimo y cuando llega algo mal sí lo reclamo. Porque si esto hubiera sido de cristal, igual le llegaba roto. Entonces, claro, no sé cuánto saldrá cada lata, capaz que sale 50 céntimos, pero me dicen, bueno, 1 euro, porque vinieron 3 mal. 1,50 € se le devuelve, el resto no, hay que pagarlas. Y bueno, es eso. Aquí, por ejemplo, que nosotros estamos en las Islas Canarias, ahora, cada vez que viene el mensajero y deja las cosas, saca la foto o a la puerta o saca la foto como que lo entregó ahí. Porque igual hay mucha gente que dice, no, yo no lo pago porque no me llegó. O sea, eso no lo hagan, porque claro, si uno se pone en el lugar de la persona que vende, también quiere su dinero. Pero si tienen que reclamar algo que es justo, porque claro, si yo pongo esto en un mercado, esta no la vendo, esta sí. ¿Y para qué voy a hacer aquí si sé que nadie me la va a comprar? A menos que me invente algo, pero claro, esto ya está marcado. Esto ya está marcado. Es una lástima. Pues muy bien, como les decía, espero que les haya servido el video, que les guste, que saquen provecho. Cuando tengan los aceites esenciales se los voy a mostrar. Vamos a hacerles algunas pruebas y les voy a dar algunas combinaciones. Compré muchísimos. Yo pensé que era este paquete. Vale, pues que pasen bien y nos vemos en el próximo video. Gracias.